gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico. Acontecer Médico, como siempre, con temas innovadores, temas muy relevantes que nos presentan de cómo en la realidad estamos viviendo con muchos problemas relacionados con la salud, con la atención sobre todo oportuna de la salud. Entonces, bueno, el tema de hoy es algo en el cual aquí en Acontecer Médico lo que queremos a través de este tipo de temas, a desarrollarlos, es que precisamente podamos tener una mayor interacción para que encuentren un espacio donde puedan de seguir, no el qué hago, sino el decir, ya sé qué hacer. Entonces, esto cambia mucho las situaciones. ¿Por qué? Porque de cierta manera podemos nosotros informar nada más, pero después al final no tiene uno la certeza de hacia dónde caminar. El tema de hoy es un tema que todos en su momento lo hemos vivido y de cierta forma existe y cada vez existe más. Estoy hablando del tema de hoy, que es el acoso laboral en los trabajadores de salud. En todas las empresas existe, pero específicamente hoy queremos dirigirnos directamente a la problemática que están enfrentando médicos, residentes, internos, sobre todo en las instituciones públicas, donde se está teniendo realmente un acoso laboral, donde está teniendo el famoso mobbing, que le llaman, que ahorita lo vamos a explicar, y que de cierta forma va deteriorando la calidad del trabajo, obviamente la capacidad de reacción de los médicos, y por supuesto esto impacta en la calidad de atención al paciente. Entonces, si de por sí sabemos que en el Seguro Social, etcétera, salubridad normalmente es una práctica médica muy mala, muy lenta, en fin, esto está internamente carcomiendo más las instituciones también por este tipo de situaciones. Bueno, el acoso laboral también se le llama hostigamiento laboral, mobbing o bullying laboral. Hay otro tipo de violencia que también se encuentra en los centros de trabajo, pero específicamente queremos hablar en el área de la salud. Obviamente también, si tienen trabajo en otra área, probablemente van a haber mucha similitud en lo que vamos a hablar esta tarde. Para ello, bueno, pues sabemos que como cualquier ciudadano, como cualquier persona, tenemos derechos, y esos derechos no cualquier abogado lo puede manejar. Hay abogados especializados en el área, justamente como nuestra invitada de hoy, que me da muchísimo gusto que nos acompaña, que es la licenciada Valentina Montaño Álvarez, abogada especializada en litigio en materia laboral y corporativo laboral. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, doctor. Estás rompiendo ahí un paradigma, porque normalmente hacíamos programas con puro médico, pero creo que ahora estamos viendo que la salud se tiene que ver desde todos los enfoques, ¿no? Sí, todos los ámbitos, todos hasta los el legal, hay que tomarlo en cuenta. Sí, y hablar en ese sentido del acoso laboral, bueno, que el anglicismo es mobbing, ¿no? Pero en realidad es acoso laboral. Aquí hay dos partes, ¿no? El hostigador y el que lo recibe, que también se puede convertir en hostigador, o sea, ¿no? O sea, vienen las dos vías. Yo creo que aquí el punto de equidad se pierde cuando una de las partes empieza a tratar de abusar de la otra o abusa de la posición de la otra, ¿no? Entonces, bueno, es hablar un poquito sobre esto, pero me gustaría que arrancando primeramente, ¿cómo se ve desde el punto de vista legal o cómo se puede catalogar o abordar lo que es en este caso el acoso laboral? Okay. Bueno, el acoso laboral, principalmente quisiera hacer mención de qué es, legalmente cómo lo tomamos. El acoso laboral pues es ejercer violencia en el ámbito laboral. El hostigamiento es principalmente cuando existe una relación de poder, de jerarquía. El hostigamiento va a ser pues de superiores a trabajadores que tienen una mayor jerarquía. El acoso normalmente pues se puede dar entre la misma jerarquía de los trabajadores, de las personas. ¿De igual? Sí, de igual a igual. Entonces, bueno, ahí el hostigamiento pues como vemos es sobre un superior. Este es un tema muy delicado, la verdad, y que desgraciadamente hoy en día hemos estado viviéndolo y casi todas las personas hemos tenido algún tipo de contacto. Vaya que sí. Sí, y ahorita con el tema de la salud, pues más que nada lo hemos visto. Así es. Desde temas de que son los trabajadores obligados a trabajar excesivas horas
y pues que hay personas que abusan de su poder para hacerlos de alguna manera ejercer violencia desde psicológica, verbal, física y demás. Entonces, pues bueno, el acoso laboral es esto, es ejercer violencia psicológica, verbal o física hacia un trabajador en el ámbito laboral. Puede ser desde los mismos iguales o de un superior a un inferior. Entonces, hay que tomar mucho este tema porque principalmente creo que hay que prevenirlo. Los mecanismos más necesarios que tenemos que implementar, por ejemplo en la salud, es la prevención, estar eventualmente capacitando a las personas para que evitar este tipo de situaciones. Eso sería lo ideal, porque ya cuando nos encontramos en un conflicto, ahora sí pues ya es más complicado todo el asunto, ya existe pues una víctima que hay que proteger, que hay que ver qué vamos a hacer con esta persona. Entonces, principalmente cuando estamos en esta situación y en el ámbito de la salud, legalmente, pues bueno, hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Más que nada. Ajá. Legalmente, estamos muy cortos todavía en estos temas, desgraciadamente. Apenas como se va dando todas estas situaciones, pues vamos protegiendo más y más con leyes, con mecanismos adecuados. Sin embargo, yo creo que sí hace falta mucho camino para la protección legal completamente a las personas en este tema de acoso. Sin embargo, hoy en la materia laboral acabamos de tener una reforma muy grande que se cambian de juntas de conciliación a centros laborales, a juzgados laborales. Hoy en día se puede, cuando estamos en una situación de estas, sacar un citatorio previo a ya entrar a la cuestión de demanda para intentar pues ver qué sucede en esta situación. Me están acosando, estoy en una situación de hostigamiento que ya no me está facilitando la elaboración de mi trabajo, entonces pues ya no es cómodo para nadie. Entonces se puede sacar un citatorio en el Centro Federal de Conciliación, me parece que es lo que más les va al área médica, es competente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hay que revisar exactamente los contratos de cada quien, pero en sí va a ser esta la autoridad. Se puede sacar un citatorio a manera de que pues las partes puedan llegar a un arreglo, a ver si se puede evitar esto, que la víctima se sienta segura y pues totalmente protegida. Y en caso de que esta etapa se puede evitar, se puede saltar porque estamos en un tema de violación de derechos fundamentales. Entonces podemos saltarnos esta etapa conciliatoria porque también podría ser revictimizar a la víctima que tenga que encontrarse con pues los agresores. Era lo que estaba yo pensando, porque si en una relación de trabajo, digamos normal, que la persona no dio el ancho, lo que haya sido, y se le va a despedir, y obviamente siempre son momentos difíciles cuando se está en conciliación y arbitraje y se encuentran ahí y a veces hasta empiezan las indirectas, el lenguaje agresivo, el lenguaje corporal, entonces cuando ya hay algo más grave como puede ser un acoso laboral que ya entra en otro plano, yo creo que sí es difícil. Ahora, me gustó mucho lo que dices de la prevención. En medicina, bueno, pues hemos estado abonando mucho por la prevención en la cuestión de salud, pero en general la población creo que no está muy preparada para la prevención. Hay mucha desidia, se van dejando muchos problemas y casi todo eso es como el enfermo, ¿no? Hasta que no tiene ya un dolor o se ve algo grave, un desmayo o algo, entonces ya empieza a decir, creo que tengo que hablarle al médico porque algo está pasando mal. Sí. Pero si eso se evitara, pues ni habría sustos y a lo mejor la sobrevida de esa persona sería mucho mayor. Entonces aquí en este sentido creo yo que también hay una complicación de quien tiene un acoso laboral, y en ese sentido es que quien tiene el poder lo ejerce para poder presionar a esa persona, que esa persona guarde silencio. ¿Por qué? Porque entonces está amenazada a perder su trabajo. Esto creo que es una situación complicada como para que decir, no, yo lo voy a citar porque creo que hay una situación, etcétera, ¿no? Antes de llegar a una instancia jurídica, se puede en ese sentido, o hay algo que internamente, yo me pongo así un poco, en el Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS,
¿Qué sucede? ¿Qué se puede hacer? Decir, bueno, yo como médico me están acosando, me están presionando, me están boicoteando inclusive en mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, yo creo que como vemos, la prevención es lo más importante y necesario para evitar estos temas. Sin embargo, no estamos preparados como población, como sociedad. Exacto. Entonces, ¿qué puede hacer un doctor cuando está siendo ya sea hostigado, acosado en su trabajo? Y muchas veces los incitan a renunciar a su trabajo. Entonces, ese es el grave problema y ya no están cómodos. Si siguen trabajando, ya no están cómodos en el ejercicio de su trabajo. Entonces, principalmente lo ideal es intentar, sin duda, en todas ya sea en las instituciones de salud de gobierno, debe de hay mecanismos internos para presentar una queja y de ahí hacer internamente un mini juicio que le digamos para investigar qué está sucediendo. Eso es lo que se debería de hacer. Sin embargo, yo estoy consciente de que no se da, como decimos, son las mismas personas quienes van a ver este caso, entonces se van a proteger para no tener mayor repercusión. Entonces, exacto, entonces sí es la prevención acá, sí, en una empresa, digamos acá normal que uno piense y todo, a lo mejor sí se puede hacer algo de esto. Acá a nivel médico, pues obviamente hay mucha presión y se tiene la presión por ambas partes, paciente, médicos, superiores, directores, etcétera. Y ahorita vamos a entrar un poquito en mayor información más dinámica, entonces que probablemente la prevención a lo mejor ahorita no aplicaría, pero a lo mejor ver algún otro tipo de recurso legal. Vamos al primer corte, licenciada, si me permites. Muy bien. Y ahorita regresamos a hablar justamente de tal cual cuando se considera cuando ya es acoso laboral o mobbing. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso, les comento por si nos acaban de sintonizar. Bueno, el tema de hoy es el acoso laboral en los trabajadores de la salud. Hay una constante, diría yo, en muchas empresas, ¿no? de diferentes ramos, pero específicamente nos interesa mucho, obviamente, pues porque nuestro tema es de salud. Estamos viendo que una situación que desemboca en una mala atención hacia los pacientes, además de la problemática que hay en las instituciones públicas, es que los médicos, residentes o internos muy frecuentemente se están enfrentando a un acoso laboral. Por eso hemos querido hablar de este tema el día de hoy. Y bueno, se le denomina mobbing, a lo mejor lo han escuchado, pero les voy a comentar. Bueno, la palabra mobbing ha sido definida como una situación en la que una persona o grupo ejerce violencia psicológica al menos una vez por semana, durante un periodo no menor a 6 meses sobre otra persona o grupo, y siempre se da en el ámbito laboral y busca destruir la reputación. Imagínense un médico, un residente, un interno que tiene aspiraciones de crecer en su profesión, que tiene ese tinte humanitario, la vocación, lo que ustedes sean. Cuando se encuentran con una situación laboral de este tipo, obvio es que van a tener una inestabilidad emocional, no van a tomar buenas decisiones y probablemente tampoco van a tener un buen trato hacia los pacientes. A lo mejor aquí está la respuesta, y regreso contigo, licenciada, a lo mejor aquí está la respuesta de las quejas que uno escucha, que en el IMSS me trataron pésimo, que llegué, que desde la que me atendió, la enfermera, me trataron con la punta del pie, y muy probablemente lo de fondo es esto, que ellos mismos no pueden ser de otra manera porque están siendo, como acosando o acosados más bien por el jefe, por la situación, porque puede haber hasta algo intangible, ¿no? Que estén, decir, ¿qué le contesto a la gente si no hay médicos? O sea, ¿qué le digo? Ya no saben ni qué decir. Claro. Y eso pues les crea también un conflicto, ¿no? Pero volviendo a lo que es en sí el mobbing y con esta definición, entonces perturbar al profesional de la salud, híjole, pues lleva consecuencias también que donde implica la vida o la muerte de un paciente, ¿no? Aquí en ese sentido, digamos, un médico que ya vimos la prevención es un poco complicada, por lo que decíamos hace rato, o sea, tenemos tantas plazas aquí nada más, tú estás ocupando una, afuera hay 1,000 o 20,000 que quieren ocupar esa plaza, entonces pues si no te alineas, yo no tengo ningún problema en sustituir por otro médico, ¿no? Y esa situación hace
pues que dicen, no, mejor no digo nada, duermo en el piso y mejor ni protesto, porque si no me van a agarrar, van a poner tache. Si la prevención no es una herramienta viable en ese sentido, ¿qué puede hacer o qué puede empezar a documentar esa persona, ese profesional de la salud, como para ir preparando, es decir, si esto escala a un mayor grado de acoso laboral o mobbing, ¿cómo puedo ir documentando todo esto para en determinado momento defenderme ante la ley? Sí, pues bueno, como decimos, la prevención es lo más importante. Cuando eso fracasa, que muchas veces es eso porque no estamos preparados, tenemos que pensar en una instancia legal, porque pues no todos los conflictos se pueden quedar así, ni los vamos a aguantar. Entonces, principalmente en el área de salud, casi tendremos que revisar en concreto en qué lugar estarían trabajando, pero es competencia federal, como les comentaba. Entonces, cuando ya queremos escalar esta situación a algo legal, tenemos la opción de ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para sacar un citatorio y citar al hospital, principalmente al hospital, la institución. A la institución, sí, para que ellos pues estén conscientes de la situación y puedan resolverlo. Entonces, ahí podría llegarse a un acuerdo. Sin embargo, también en la conciliatoria tiene que ir el doctor, el trabajador que está sufriendo esta situación. Entonces, puede ser también una revictimización a la situación que está viviendo. Porque pueden ir hasta sus mismos acosadores o pueden ir representantes con la misma disposición. Entonces, es pues un poco delicado. Sin embargo, esa es la forma ideal, legal, que podemos utilizar. En caso de que no se quiera esta conciliatoria, es opcional. En esta situación que se están violentando los derechos fundamentales, que pues obviamente cuando existe un acoso, un hostigamiento, ya se están violando nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos, se puede saltar esta etapa conciliatoria y se puede ir directamente a la demanda. Entonces, solamente es ver si estamos dispuestos a esta conciliatoria, que sí puede funcionar como herramienta para no irse ya a algo más que puede durar más tiempo y demás. Se puede evitar. Sin embargo, pues sí es muy útil. Y para poder tener pruebas, documentar de la situación, siempre yo creo que pues lo que se podría facilitar y ir guardando desde fotografías, conversaciones, videos, correos, algún tipo de estas situaciones va a ayudar a probar que estamos sufriendo esta situación. O sea, las injusticias. Bueno, ahorita hasta con el celular es fácil. Algo que por escrito, o un recado o algo agresivo, pues le tomas una foto. Y yo digo que aquí nuestra primera intención con esto, y sí, licenciada Valentina, creo que sería muy justo que hubiera igualdad de fuerzas, ¿no? O sea, las instituciones, por ejemplo, vuelvo un IMSS o un ISSSTE, lo que sea, ¿qué es lo que hace? Pues tienen cualquier situación, le hablan a su departamento legal y el abogado va y habla con la persona. Ni siquiera los jefes, o sea, ya les mandan por adelante al abogado, y eso obviamente a cualquiera espanta, decir, caray, no nomás puedo perder el trabajo, sino aparte de todo, me están amenazando con demandarme o no sé, hasta inventarme cosas para fastidiarme. Entonces, bueno, eso automáticamente, ¿qué hace? Pues que los demás frenan. Sí. Para llegar a esto, lo que yo quisiera es que pudiéramos nosotros empoderar a través de este programa y que vean que los derechos es en dos vías, o sea, que no por ver un monstruo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social no se le puede hacer nada. Lo que sucede más bien es eso, que uno se asusta y entonces uno no actúa. Entonces tú ahorita mencionaste algo, el derecho laboral. El trabajador tiene igual el derecho que el que ya es patrón, o que está en una X posición de dirección, pero el residente, el interno, quien hace mantenimiento o lo que sea, tienen el mismo derecho de poder ellos levantar la voz y decir, a ver, calma, porque va esto, ¿no? Ahora, aquí es donde yo siento que también hay una diferencia, ¿no? Lo que puede ser, como dicen, el abogado cobijas, ¿no? El que pierde todas y hasta luego te vas a dar y además te lleva la cobija. Sí. O un abogado, que en tu caso me da mucho gusto tener ese contacto, porque sé que tú perteneces a un bufete de abogado muy prestigioso aquí en Guadalajara, y de cierta forma decir, no, yo
voy con la abogada que vi en el programa porque creo que ella sí me puede, o sea, sí me puede entender y además sí va a estar bien capacitada como para enfrentar a un monstruo como es un IMSS, ¿no? Claro que sí. Sí, yo creo que el miedo de todas estas personas es que se sientan vulnerables. Sin embargo, hoy estamos avanzando un poquito en nuestras leyes laborales. Ah, qué bueno. Así es. Entonces, como acaba de cambiar la ley, hubo una reforma. A mí me parece, en octubre entró en vigencia en Jalisco. ¿Del año pasado? El año pasado, sí. Terminan las juntas de conciliación y se abren los juzgados laborales. Entonces, todo el sistema laboral está cambiando y pues estamos encontrando que muchas fallas que había antes hay que mejorar este sistema. Entonces, hoy en día me parece que están beneficiando un poco más los derechos reales de los trabajadores. Antes sin duda se protegían y todos decíamos de que la ley está a favor del trabajador. Sin embargo, no siempre se aplicaba a favor del trabajador. La verdad, ¿no? Exactamente. Ajá, exacto. Hoy en día las autoridades están siendo preparadas para actuar bien en este tipo de situaciones. En las conciliatorias, por ejemplo, a mí me ha tocado que realmente cuestionan a las personas para encontrar la verdad de la situación. Lo que antes no se hacía, era nada más de que, bueno, a ver qué dicen, cada quien tiene su versión. Entonces, hoy en día sí se está intentando llegar realmente a un arreglo o a alguna situación que le beneficie al trabajador. Entonces, esto estamos con las nuevas autoridades laborales, entonces sí puede ser más benéfico para el trabajador. Entonces yo digo que se animen a estas situaciones, si están en este tipo de acoso, de hostigamiento, deben de pues alzar la voz para empezar a hacer algo al respecto. Es lo que quiero yo transmitirles, ¿no? De que ya basta eso de que el hilo se rompe por lo más delgado. Es que hay muchos elementos que no hacemos uso de eso y obviamente es por desconocimiento y por decir, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Con quién voy? O sea, la verdad es que como en todo, igual médicos, de cualquier profesión, hasta el taller mecánico, donde tú quieras, y sí existen muchas de estas situaciones que nomás voy a ir a que me saquen el dinero y no me van a ayudar en nada, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido que sepan que sí hay personas que están súper preparadas, como tú lo eres, para poder realmente abordar y llevar a buen término una situación. No se trata de ganar o perder, sino llevarlo a buen término, a lo que sea conveniente para ambas partes, ¿no? Y licenciada, tengo aquí una participación del público, lo leemos y luego a ver, ya tú nos comentas. Bueno, dice, el acoso laboral es un problema de salud institucional. Se manifiesta a través de crianza tradicional que es de castigo, humillación e incluso con daño colateral. Organizaciones de salud enfermas, o de enfermos debe ser, cuidando a enfermos. Organización de salud, enfermas, porque las organizaciones son las que están enfermas, ¿no? Es cierto. Y están cuidando a enfermos, es cierto esto. Nos olvidaba un punto, el sindicato, aquí dice, sindicatos también enfermos o transas que no se escapan de padecer toda esta situación. El triángulo patológico inicia con el victimario, lo vemos en los políticos y en la familia. Somos una sociedad enferma o todos somos responsables, en el que todos somos responsables. Dice, tengo 30 años como trabajador de base y he sido víctima de esta conducta patológica de un directivo del Hospital Civil. Y es un comentario anónimo. Les comento yo en redes, les estuve invitando a que participaran y con todo gusto nos pueden dar su nombre o ni eso, pero exactamente, este es un comentario anónimo y de esta manera lo que nos interesa es el contenido, son las situaciones para poderlas analizar aquí con los expertos. Entonces, aquí en este caso, creo yo que lo que se está manejando sucede en otro lado. Entonces, lo que nos sirva de ejemplo, entonces vamos a ver el punto, que el acoso laboral es un problema de salud institucional. Y es cierto que de cierta forma, como en un ambiente donde hay con sus propios trabajadores, los tratan mal, los humillan y todo, ¿cómo se puede esperar que el producto final, que es una buena atención con calidad al paciente, pues va a ser así súper de primera? Claro que no, ¿no? Como decía ahí nuestro señor Canoso, dice, como Dinamarca, ¿no? Pero digo yo, pues como Dinamarca un día después de la guerra, porque la verdad es que estamos perdidos. Pero bueno, volviendo a esto, ¿cómo ves este comentario?
Sí, pues yo creo que el tema principal que hay que tomar es humanizar a las personas que son encargadas de estas situaciones, porque sí, no se puede dar una buena atención cuando ni realizar un trabajo adecuado cuando se está teniendo presión de los superiores jerárquicos, de las demás personas. Es muy complicado ejercer el trabajo así y pues Claro. como él comentaba que ya lleva muchos años así, Híjole, desgraciadamente, sí, 30 años, dice, sí, desgraciadamente pues eso lo hemos visto a lo largo de muchísimos años y lo hemos sufrido, como decías al principio, casi todas las personas, desgraciadamente. Sí, siempre. Entonces, hoy en día creo que es indispensable hacer un cambio. Si ya pasó durante muchos años, hay que hacer algo. Si tenemos los medios adecuados o a la mano podemos hacer algo, pues yo creo que hay que hacerlo. Desde alzar la voz, decir qué podemos hacer o acudir a las instancias legales cuando ya es una situación más importante. Perfecto, yo creo que aquí está bien interesante y a lo mejor eso yo te diría que podría hacer un escarceo más específico, segmentado en el Hospital Civil, el Soquipan, IMSS, etcétera, como para ver si podemos conseguir más información de qué es lo que está pasando adentro, que sabemos, imagínate, aguantar 30 años de esto, híjole, pues es olvídate, ¿no? Bueno, vamos al corte, licenciada Valentina, y de regreso vamos a hablar justamente de la ley. Me interesa mucho porque estuve yo viendo lo de la ley sobre el acoso laboral en México y de momento me dio una sorpresa, pero a lo mejor ahorita tú me vas a dar buenas nuevas. Entonces vamos al corte, regresamos, sigan llamándonos, si no en este momento cuando ven el programa, igual comuníquense con nosotros a través de redes sociales. Nos interesa mucho saber qué es lo que está pasando. Hemos conocido muchas historias que han sucedido en el Hospital Civil de Guadalajara, que están sucediendo en el ISSSTE y que están sucediendo en el Seguro Social. Entonces comuníquense con nosotros y estaremos triangulando esta información aquí con la licenciada y su grupo de trabajo. Regresamos, vamos al corte, no tardamos. Estamos de regreso, seguimos con este tema que se me hace muy apasionante en el sentido del acoso laboral en los trabajadores de la salud. Dentro de 15 días, les anticipo, vamos a tener también aquí a la presidenta del Colegio de Medicina del Trabajo del Estado de Jalisco, a quien también queremos sensibilizar para que de cierta forma también, de manera colegiada, podamos nosotros apoyar en empresas relacionadas con salud o no. Esto va a hacer que cada vez crezca más el crear conciencia de esto que estamos viviendo en muchas empresas, pero que preocupantemente está sucediendo mucho más frecuente de lo que uno pudiera pensar en las instituciones de salud, sobre todo en las instituciones públicas. El hostigamiento laboral ya es una realidad y hay muchísimos trabajadores de la salud que lo viven día a día, hora tras hora. Acabamos de ver esta persona que se comunica con nosotros, 30 años sufriendo de acoso por parte de directivos, y bueno, la verdad es que aguanten, ¿no? O sea, y la ley dice que no debe ser así. O sea, la ley puede poner en el sentido, siento yo, un equilibrio en el sentido de que tanto de un lado como para el otro, y las dos personas son importantes, los directivos, pero también en este caso los subordinados. Ahora, en este caso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante un acoso laboral? Me llamó mucho la atención, licenciada, regresando aquí ya al tema, que dije yo, bueno, ¿y la ley? ¿Qué dice la ley de esto? Entonces yo me metí a ver lo de las leyes y resulta que no hay una ley. Resulta que según lo que sabía, no hay realmente una ley que hable sobre esto, del hostigamiento en la Ley Federal de Trabajo, sino que hay como que ciertas normas o algo que se siguen, pero no hay una ley como tal. Me fui para atrás porque dije, ¿cómo es posible que no tengamos una ley donde esté bien estructurada de todo esto? Y esto, pues la verdad es así como darle seguimiento y hablar hasta con los diputados, senadores, lo que tenga que ver, bueno, ya que salga esta gestión, porque ahorita los de ahorita no nos hacen caso, pero de cierta forma estamos perdidos. Entonces, ¿hay algún cambio en eso? Dime que sí. Pues bueno, la verdad es que no tenemos como tal algún mecanismo así completo para llevar a cabo este proceso. Wow, estamos así fritos. Sí, existen mecanismos, protocolos
y pues como decía, capacitación a las personas, por ejemplo, de recursos humanos, los directivos y demás, para que sepan cómo atender estas situaciones. Claro. Y más que nada controlarlas y prevenirlas, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay algún mecanismo legal. Claro. Así es. Pero con la nueva reforma, como comentaba, ya se contempla este tipo de situaciones. Por ejemplo, el acoso laboral como tal o discriminación como tal ya se contemplan en este mecanismo de poder sacar una cita a fin de citarlos a la institución para ver si pueden ellos hacer algo al respecto, y si no están en esa disposición de hacer algún cambio para que esta persona se sienta pues protegida y bien en su trabajo, entonces sí, ahora demandar. Entonces es una conciliatoria el procedimiento que podemos hacer, y si no, ahora sí demandar. Sí, desgraciadamente estamos muy atrasados en las leyes, sí, pero sí hace falta alzar la voz y hacer llamativos estas situaciones para que ahora sí se vayan modificando poco a poco las leyes y que sí nos determinen un mecanismo adecuado y eficiente para poder resolver estos problemas. Claro. Porque si no, como tal... Pues fíjate que yo tengo la idea y tengo la iniciativa de llevar esto, de empezar a platicar inclusive con los directivos, que en un momento dado, de forma anónima, pero decir, bueno, sabemos que hay una situación X, entonces, para crear conciencia, ¿tú crees que puede servir que nuestro medio, nuestro trabajo, hasta periodístico en este caso, pueda ayudar a medio calmar los ánimos de esta, pues, digamos, irreconciliable disputa? Porque pues si no hay ley, como que para dónde te haces, ¿no? Sí, así es. ¿Sí crees que podamos servir nosotros en algo? Sí, yo creo que es indispensable crear organismos, como ustedes también, para proteger estas situaciones y pues si no, pues hacerlas ver ante la sociedad como pues, de la manera que podamos. Para ahora sí generar un cambio. Yo creo que hoy más que nada la presión social es la que hace que modifiquen las cosas y que se cambien. Entonces hay que generar de cierta manera esta presión social de las alternativas que tengamos, alguna organización que ayude, que capacite a las personas encargadas de los puestos más altos para poder ahora sí hacer un cambio real. Pero sí, yo creo que la presión social que hoy en día nos funciona muchísimo, hay que hacerlo ver hasta en redes sociales, en el periódico, porque sí, es necesario. Excelente. Fíjate que eso que comentas me encanta porque es algo que estamos haciendo en general en la salud y como te decía, pues esto es parte fundamental de la problemática en la salud. Y algo que te quiero comentar es que nosotros también se lo comento a ustedes, a nuestro teleauditorio, ¿qué es lo que viene con el acontecer médico? Que precisamente que a lo mejor dentro de muy poco tiempo podamos tener a la licenciada en un salón de algún hotel o lo que sea, donde nos esté exponiendo y donde nos esté dando una conferencia para que de cierta forma podamos nosotros tener ahí esa interacción con los profesionales de la salud. Y hay otra situación que ahorita quiero comentar, que ahorita lo vemos, y es que no por el hecho de que un médico sea jefe, quiere decir que esté capacitado para hacerlo. O sea, muchos de ellos no tienen una capacitación gerencial, no saben manejar personal y lo ponen de jefe, ¿no? Entonces, bueno, sabrá mucho de medicina, pero no saben manejar personal. Y eso creo que también es un problema de falta de capacitación, que estoy de acuerdo con lo que comentas. Hay que capacitar a los que tienen una serie de subordinados, ¿no? Y esto, híjole, pues hacer un lado el ego, porque luego son bien ególatras. A ver, déjame ver si... Ok, acá está. Dice, otro comentario anónimo, dice, ¿a qué instancias pueden acudir los médicos residentes que sufren acoso laboral? La Comisión Nacional de Derechos Humanos es buena opción. Lamentablemente, el miedo a los castigos por parte de los superiores limita a que se presenten quejas. En ocasiones, el servicio de enseñanza de los mismos hospitales no toman acciones preventivas ni correctivas para solucionar esto, encubriendo los causantes de dicha... Más bien, no toman acciones para solucionar esto y encubren a los causantes de dicha violencia. Pasan distintas unidades, como en el hospital del ISSSTE, en algunos servicios como urgencias, que eso también es muy, muy frecuente, ¿no? Entonces dice, gracias, y es otro comentario
Anónimo, si quieres, de aquí quieres comentar algo porque hay otro más, ¿sí? Adelante. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que sí hay que tomar en cuenta todas estas situaciones. También en la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría ayudar esta situación porque es una violación de derechos humanos. También es una alternativa que se podría tomar. Y pues como dice, a veces el miedo al castigo o al miedo a que tachen tu reputación como doctor y demás, o como algún directivo, pues es más peso que cualquier otra cosa. Ahora, en este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo me desilusioné mucho de la Comisión de Derechos Humanos una vez que hicimos un programa con uno de los delegados, bueno, los que van y checan a verificar, y al final me dicen, no, dice, pues lo único que hacemos son recomendaciones. Sí. ¿Recomendaciones de qué? Pues de decir, oye, mira, estás presionando a tu personal o X, ¿no? Pero realmente ellos no pueden tener una injerencia directa, ni mucho menos decir, pues le vamos a cerrar el changarro, vamos a despedir a fulanito. Entonces, ¿cuál sería la figura de los derechos humanos? Nada más como medio robustecer un poquito más o agregarle otra palomita a una demanda laboral tal cual que tú puedas llevar, ¿sí? Sí, yo creo que como son recomendaciones, no son obligatorias, pues es lo mismo, que tengan miedo pues a lo que vaya a decir la gente y que las cumplan. Sin embargo, sí podría servir de antecedente para hasta como prueba, porque tenemos que reunir pruebas para ahora sí acudir a una instancia legal. Eso sí. Podría ser y pues sí ayudaría. Perfecto. Bien, aquí tenemos otra participación, dice, excelente tema. Los felicito, más programas como este, gracias, lo vamos a hacer de veras, en 15 días tenemos otro. Dice, soy médico residente del ISSSTE Valentín Gómez Farías y la gran mayoría de los residentes también sufrimos de acoso laboral, mobbing, jornadas de trabajo extensas y son muy sonados los casos acá de intentos de suicidio, ansiedad y depresión, y el Departamento de Enseñanza no hace nada a pesar de que lo saben. Eso es grave porque sí es cierto, o sea, ya pensar en que, fíjate que eso del suicidio, cuando lo hemos revisado, cuando viene un alto grado de frustración, empieza a entrar en depresión y es como una espiral, van cayendo, y así sea una persona que tenga el mejor promedio en las cuestiones de su carrera en medicina y todo, por esta situación de bullying, se va al caño y llega un momento en que dice, se siente incapaz de decir, no puedo yo con esto, y entonces empiezan el suicidio, porque muchos de ellos su vida era estudiar medicina, ¿no? Entonces, híjole, pues aquí ya estamos hablando de cosas más graves, ¿no? Sí, yo creo que estos temas de conflictos en el trabajo son algo que nos pega durísimo en nuestra persona porque es exactamente creemos que no somos necesarios, creemos que estamos haciendo algo mal, cuando a lo mejor no es eso, es lo que nos están diciendo, lo que están haciendo los superiores con nosotros y con nuestro trabajo. Entonces, por eso es importante humanizar a las personas para poder evitar estos conflictos. Pero sí, pues, hubo un video por ahí que de repente se permeó en el Centro Médico Nacional de Occidente, y un jefe de servicio le despotrica, pero lo grabaron al residente y lo pone, no, olvídate, pero lo dejó menos que insecto, ¿no? Pero le habló, lo ofendió, le dijo las palabras antisonantes, ¿no? Una cosa impresionante. Después se disculpó y no pasó nada, pero en realidad dices, pues sí, pero ya pasó, o sea, ya la basura se le echaste a ese residente en su cabeza, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos aquí otra participación. Bien, dice, aquí está. Dice, bueno, un doctor de Guadalajara, dice, buenas tardes, saludos a todo el equipo de Acontecer Médico e invitada. Saludos, doctor. Dice, excelente tema. Digamos, Abdulia también se comunica con nosotros. Muchísimas gracias también por tu participación. Dice, excelente tema, digamos no al acoso y abuso laboral de los médicos residentes. Creo yo que esto, yo lo estoy viendo como el inicio de algo, ¿no? O sea, no lo veo como de que ya vamos a hablar y vamos a dar carpetazos, sino que de cierta manera yo les prometo a todos los que se han comunicado, del civil, del ISSSTE, seguramente más adelante de otros lugares. Bueno, está un doctor que no puedo decir su nombre porque está en litigio y él está en el Centro Médico Nacional de Occidente y ese litigio todavía no se define,
pero él demandó también por acoso laboral digamos, a sus superiores. Y es un cuate que tiene una técnica quirúrgica que en México creo que hay como 2 o 3, y sin embargo estuvo a punto de salir de ahí por un acoso laboral. Entonces, impresionante. O sea, no, y te puedo mencionar casos que, bueno, vamos al corte, se nos tiene un poquito el tiempo, créanme que vamos a seguir con este tema, ténganlo por seguro, y vamos a ir tomando acciones. Ojalá que pronto tengamos aquí sentados a jefes de servicio, que ustedes nos señalen, que ustedes nos digan. Nadie se va a enterar, y créanme que sí, lo que sí podemos hacer es nosotros aquí buscar la manera de concientizarlos, y en privado, o sea, a través del programa de televisión. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso y vamos a la recta final del programa. Créanme que falta mucho por decir, pero lo que más nos interesa y nos ha interesado es su participación, su retroalimentación. Síganos haciendo llegar la información, y de cierta forma nosotros iremos acá ya con más calma hablando con la licenciada Valentina para que nos ayude a armar algo que en redes lo podamos estar nosotros divulgando, difundiendo y hacérselos llegar. Entonces, bueno, ha aparecido un teléfono vía WhatsApp, comuníquese con nosotros, no hay ningún problema, sus datos quedan súper protegidos. En ningún momento vamos a permear quiénes son los que están en determinado momento exponiendo las situaciones que se están viviendo en los profesionales de la salud, en las instituciones públicas. Entonces, bueno, aquí estaríamos al punto ya de que si no hay una ley, hay unas normas que sí pueden ser, hay unos mecanismos. Entonces, ¿cómo o qué hacer para defendernos legalmente de una situación que está ahí latente, que es el día a día, y que en determinado momento no sabemos en qué va a desembocar, si va a ser necesario llegar a la demanda o X? ¿Cómo podrías mentalmente ubicarnos como en un plan A, B, C, o en un paso 1, paso 2, licenciada? Muy bien. Bueno, yo creo que es importante saber qué podemos hacer, ¿verdad? Claro. Principalmente, el acoso laboral se da como una violencia sistemática. Entonces, desgraciadamente, a lo mejor están en una situación que se va a ir dando pues por mucho tiempo. Entonces, si ya están en alguna situación, principalmente paso número 1 sería recabar información que les pueda ayudar a probar la situación, desde fotografías, videos, conversaciones, correos, alguna de estas situaciones. Nuestras leyes están un poco atrasadas en desahogar pruebas digitales, sin embargo, sí nos pueden ayudar. Okay. Veremos la manera de cómo se hace, pero eso sería muy importante como paso 1. Paso 2, pues ver qué quieren hacer ustedes, porque también es importante que se sientan seguros y protegidos, y lo más rápido posible. Cuando ustedes puedan, ¿qué hacer? Se puede acudir a una instancia legal ahora rápidamente, como les comentaba, o pueden agotar, pues ir a la misma institución y ver si pueden hacer algo al respecto. Si se quieren arriesgar, yo digo, porque pues puede salir peor, o ya acudir a una instancia legal. Y pues ya que hayan decidido eso, como tercer paso, yo creo que llamar al programa, asesorarse adecuadamente y ya proceder como mejor sientan ustedes la situación. Ok, sí, porque aquí hay un problema, y hace rato que mencionamos sindicato, creo que también es importante involucrar al sindicato, y yo iría más, y eso aparte de esa tarea se la dejo a ti y a tu equipo de trabajo, licenciada. Creo que hoy como nunca necesitamos unir fuerza, y me encantaría que la barra de abogados o el Colegio de Abogados de Jalisco se preocupara más por lo que está sucediendo, y porque son muchísimos casos, hay trabajo para todo el mundo, la verdad. Y de cierta forma también yo ya he platicado con algunos notarios también, porque de repente hay otras situaciones desde el punto de vista de herencia, etcétera, enfermos, que nada más por no saber estamos viviendo broncas que no deberían de haber sucedido, la verdad. Y en el caso de los abogados, en serio, la verdad es que nuestra fundación, que próximamente vamos a tener también esa parte, nos encantaría tener esa alianza y sumar esfuerzos para que la parte legal también la podamos nosotros ofrecer a la población y a los pacientes. Sí, te late, te llevas esa tarea. Sí, es muy importante. Conste. Bueno, conste, está grabado. Okay. Claro, bueno, sí. Tenemos otra intervención. Antes de que se nos vaya el programa, me gustaría, si me permites, licenciada,
Claro. Dice, a ver, otro de acá, igual. Ok, dice, hola, buenas tardes, soy médico residente del Hospital Valentín Gómez Farías, ISSSTE. Gracias por esta oportunidad de dejarnos expresar libremente y que se nos tome en cuenta por medio de estos programas. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y siempre la puerta abierta para ustedes. Así es, cada vez vivimos más de este tipo de acoso laboral y mobbing, donde llegamos al punto que no queremos ir al hospital. Se nos trata con sarcasmo, no nos bajan de chillones, mariquitas, palabras antisonantes de algunos de los profesores titulares, burlándose hasta del físico y estado emocional de los demás, donde no nos podemos animar a hablar por medio a represalias por lo que se ha mencionado. ¡Wow! Pues la cosa está más grave de lo que yo había pensado, la verdad. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Pues ni que fuera ya ni en el ejército, ¿verdad? Pero eso es muy, muy clásico. Esa agresión verbal, esa humillación, discriminación, porque es discriminación, allá cuando se meten al físico también. ¿No había una forma como que de inmediato, no sé, un amparo, alguna cosa jurídica que le llegue y se diga, a ver, síguele y te voy a soltar los perros de la ley, ¿no? O algo así. ¿No se puede hacer nada? Pues tendremos que ver qué consecuencias queremos nosotros conseguir también, porque se puede, con los mecanismos que ya les había comentado, hasta multar al doctor o a la institución principalmente. Exacto. Entonces, pero es llevar a cabo estos mecanismos. Ya más específico, ¿no? Si se quiere algo más allá, ya ver qué se puede hacer. Bien, pues yo creo que esto, lo único que está haciendo ahorita, por lo pronto, nos está sensibilizando mucho. Espero que también tú te vayas con esa sensibilización. Para mí se me está abriendo un panorama increíble, porque sí hay muchas situaciones que no se han abordado, y pues me da mucho gusto que Acontecer Médico y un servidor pues seamos los precursores de hablar sobre este tema. Pero créanme, nosotros tenemos un eslogan ahora, licenciada, y es que pasamos de la información a la acción. O sea, podemos informar, podemos decir, pero lo que más nos interesa es actuar. Entonces créeme que no te voy a dejar en paz, te voy a andar llevando por todos lados, porque creo que esto va a ser bien importante. Entonces, bueno, ya para ir despidiendo el programa, ya hablamos de todo esto. Bueno, entonces, si sufres violencia o discriminación laboral, también se pueden acercar, tú dime si es cierto, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Sí existe? No tengo ni idea ni dónde está, pero bueno, sí existe aquí. Sí, es lo que les comentaba. ¿Tú me decías esa? Sí, ¿Es esta? Ok, va. Sí, están cambiando con la nueva reforma, está cambiando. Ahora, bueno, le llamamos específicamente el lugar a donde hay que acudir, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok, perfecto. Sí, está en Chapultepec, está accesible, entonces hay que ver también el contrato de cada quien para ver la competencia, puede ser estatal, federal o como servidor público también, entonces, pero pues ya ver qué autoridad nos compete específicamente. Ok, perfecto. Bueno, otra cosa que es, ese es otro punto, presentar elementos probatorios. Entonces decíamos que pueden ser, documentos, ¿qué tipo de documento puede ser? Yo creo que lo más fácil en este tipo de situaciones, porque como documentos no nos van a emitir ni firmar algún documento, más bien como videos, audios, grabaciones. Hoy en día es muy accesible poder hacer esas situaciones. Ok, aquí tengo por ejemplo un testigo, alguien que presenció que humillaron a alguien. Puede de alguna manera hacerse cruzado, como por decir algo, hoy humillaron al residente 1, ahora al residente 2, entonces el 1 va a testificar o a atestiguar que sí hay eso y viceversa. O sea, se puede hacer como ese testigo cruzado de alguna forma, sí se puede hacer. Sí se puede. Y también para algún procedimiento legal es indispensable o de preferencia tener testigos y pues muchas veces, como dices, son las mismas víctimas que están viviendo esa situación. Perfecto, bien. Entonces, grabaciones de voz, videograbaciones, fotos, documentos o cualquier otro que genere, consulte, procese o modifique por medios electrónicos, por si correo, WhatsApp o algo. Captura de pantalla y guardando todo para irlo teniendo. Ok, perfecto. Lo de la CNDH que dijimos que podría llegar a servirnos por lo menos como antecedente. Otra parte, ¿no? Bueno, y agréguenle, por favor, al medio de comunicación que somos como Acontecer Médico, porque definitivamente nosotros vamos a estar también en la lucha con ustedes y hasta donde tope, ¿va? Entonces, bueno, conclusiones ya, los minutos que nos quedan, licenciada,
¿qué mensaje dejarías a todo lo que pues, nos hemos enterado esta tarde? Que yo también estoy sorprendido, pero qué bueno que estamos haciendo esto. Sí, pues yo creo que lo más importante en estas situaciones es humanizar a las personas que hacen este tipo de situaciones, porque todos trabajamos y todos estamos vulnerables a estas situaciones. Entonces, cambiar, tratar bien a las personas, porque y también es indispensable ya tener medios de sanciones específicas y inmediatas, como comentabas. Exacto. Para, pues, de alguna manera que la gente, por miedo a estas sanciones, pues haga caso y deje de estas actitudes. Pero nos falta un camino, sin embargo, sí hay que alzar la voz, hay que hacerlo ver de todas las maneras posibles, porque de esa manera vamos a generar una presión social, que la presión social es lo que ayuda a que las leyes cambien para beneficio y cubrir todas estas lagunas que nos faltan. Entonces, es indispensable. Perfecto. Otro punto, nada más, hay posibilidades que a través de Acontecer Médico y todo, ustedes dieran alguna asesoría, digamos, que no fuera tan costosa, digamos, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, todos contamos con eso. Bueno, claro, pues creo que hemos avanzado muchísimo para en una hora manejar todo esto. Muchísimas gracias que se comunicaron con nosotros. Vamos a seguir en contacto en redes sociales, ahí estamos siempre al pendiente, yo estoy muy al pendiente y lo que sea necesario, créanme que lo que es en el ISSSTE, lo que es en el Hospital Civil y sabemos que también en el Centro Médico, de alguna manera espero pronto tener aquí a personas para que estén también involucradas y sepan lo que está sucediendo y a qué grado puede llegar ese acoso laboral que se está permitiendo en este tipo de instituciones públicas. Bueno, por Ricardo Ursúa me despido de ustedes, me da muchísimo gusto, estamos en contacto, que tengan una muy buena tarde.